Hola, hola, bienvenidos. ¿Quieres descubrir cómo hay tantas personas que han ejecutado, que han realizado un cambio en su vida? Las hay y hay muchísimas. Hay miles y miles de personas que han cambiado su vida, que lo han hecho y ahora es como la noche y el día. Por lo tanto, se puede. Ahí fuera hay personas que han cambiado esa manera de vivir, que ahora gozan y disfrutan de ese cambio. Por supuesto, no es fácil. Por supuesto, requiere un trabajo arduo y requiere persistencia y sobre todo ganas, querer hacerlo. No te retires, empezamos ya. Los que me conocen saben que soy cantante de profesión también. Y para los que no lo sabían, pues efectivamente, aparte del coaching, me dedico profesionalmente a la música. Y el otro día conversaba con una persona del mundo de la música, ¿no? Evidentemente no voy a decir su nombre, pero le comenté que me parecía interesante, que si podía hablar de su experiencia con los cambios. Él tuvo un cambio muy grande en su vida, una experiencia muy, muy heavy, muy dura. Y le pregunté si efectivamente podía hablar de su experiencia en mi podcast. Por supuesto me dijo que sí. Y evidentemente sin decir su nombre, pero la experiencia que le tocó vivir, ¿no? Como persona a nivel de cambios fue brutal, y yo desde aquí pues me quito el sombrero antes de contarlo, ¿no? Pero de lo que vamos a hablar hoy es acerca de los cambios, ¿no? La cantidad de personas que cambian, porque a veces la vida nos hace cambiar de golpe, de un sopetón. Y a veces tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cambiar por nuestro bien. A veces ni eso. Hay veces, y hay muchísimas personas que no aceptan y no llevan bien el tema de los cambios. En el caso de esta persona, pues me explicó un poco todo lo que estuvo viviendo con el mundo del alcohol, ¿no? Del alcoholismo, y que todo empezó con una copa, con otra, beber socialmente, hasta que efectivamente se vio envuelto en una vida llena de excesos de tabaco, al alcohol, sobre todo alcohol, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto en una tertulia o en un podcast que va relacionado con el optimismo, con el cambio de hábitos? Porque efectivamente, por ahí es por donde voy a ir, por el cambio de hábitos. Después de tocar fondo, después de caer en lo más bajo, porque incluso llegó a perder a su familia, su matrimonio, su trabajo. Bueno, cualquier persona que haya conocido el fenómeno del alcoholismo o lo haya vivido de cerca a nivel severo, sabrá un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Es una enfermedad increíble que trastorna completamente a las personas a niveles sorprendentes, ¿no? Y de cambio de humor y de violencia, agresividad. Hay personas que, bueno, también se hunden de otra manera a nivel depresivo. En el caso de él se veía que no tenía solución, ¿no? Que incluso llegó a pedir ayuda a la familia y por momentos se escapaba, o cada vez que podía encontraba el momento adecuado para beber algo. La esclavitud del alcoholismo, me decía esta persona, que es parecida a la esclavitud a los miedos, ¿no? A los miedos que tienes
dentro, a esos miedos exagerados, o por ejemplo la depresión, que te da mucho, te entra ansiedad, te entra ese miedo a poder salir incluso a la calle, a relacionarte. Bueno, muchas cosas, ¿no? Impiden que disfrutemos realmente de la vida tal y como es, ¿no? Y que nos desarrollemos con todo nuestro potencial. En el caso de esta persona, nuevamente lo digo, es de aplaudir, y lo dije al principio y me quito el sombrero, porque pudo salir de este mundo, pudo salir de esa adicción y cambiar su vida por completo. Efectivamente, él pidió ayuda. Él se vio ya en una situación en la que necesitaba ayuda de sus familiares, de la gente que estaba a su alrededor y quería ayudarle. Empezó a cambiar hábitos, empezó a no solo a través de la ayuda, es complicado, es muy complicado cuando tienes un problema de esta magnitud, tener la fuerza de voluntad de decir, hasta aquí empiezo a trabajar en mí interior, en mi autoestima, pedir ayuda, ir a un profesional, y todo cuando lo empiezas a ver y a hacer de otra manera, pues efectivamente los resultados son diferentes. Todos los seres humanos podemos comprender que efectivamente todo depende del color con que se mire, ¿no? Y depende de cómo lo mires. Y depende de cómo mires a la vida. Con qué actitud mires a la vida. Y eso es importante. Pero lo olvidamos muy rápido. Tenemos esa creencia, ¿no? Esa gran creencia, creer una y otra vez, y que los hechos externos, en este caso, todo lo que es externo a nosotros, es responsable de que nosotros tengamos cierto estado de ánimo. Es complicado llegar a entenderlo, de que nosotros tenemos el poder y somos responsables de sentirnos o de que nos afecte lo que nos digan o lo que piensen de nosotros. Se trata, señoras y señores, de un defecto de fábrica que tienen los seres humanos. Y sobre todo lo expresamos de manera habitual en nuestro lenguaje, ¿no? Es culpa de lo externo, es culpa de mi pareja, de mi amigo, de mis padres. Me hacen sentir así. Y para resumir un poco esto de lo que es la transformación, lo que son los cambios que podemos hacer todos, independientemente del problema o la situación a resolver que tengamos, evidentemente en el caso de esta persona se apoyó muchísimo en la familia. Cuando ya se dio cuenta que ni el propio hijo quería verlo, eso le hizo un clic en la cabeza. Y hubo un switch que en ese momento, en el caso de él, fue su hijo, y fue que estaba perdiendo todo lo que tenía alrededor, y su fuerza de voluntad y sus ganas de superarlo y pedir ayuda fue realmente lo que le empujó a lograr ese cambio. A día de hoy, pues lleva mucho tiempo sin probar el alcohol, es una persona súper feliz, y la verdad que al final, hasta que no asumamos nuestra responsabilidad sobre nuestras emociones, sobre cómo nos sentimos y cómo aceptamos lo que nos digan, no seremos capaces de controlar nuestra mente. Y eso es lo complicado, pero se puede hacer. Hay miles y miles de personas que han hecho esta transformación. Pero yo sí les puedo garantizar que las personas que lo intentan y que empiezan a cambiar hábitos y que empezamos a ver la vida de diferente manera o de diferentes maneras, lo logran y podemos identificarlo. E incluso cuando nos vuelve a pasar y entramos en un bucle, sabemos que estamos entrando en ese bucle y tenemos esa capacidad para salir y decir, ahora mismo estoy
otra vez entrando en un bucle. No quiere decir, por lo que hemos venido hablando del alcoholismo, no, simplemente con pensamientos, con encerrarnos en nuestros propios pensamientos que a veces de una manera negativa nos empiezan a afectar en todos los sentidos. Tenemos la capacidad de decir adiós al estrés, a los nervios, la vergüenza, la tristeza, la ira. Si estás escuchando y tienes algún tipo de situación en casa o en la familia, o con amigos o en el trabajo, que quieras evidentemente cambiar, que tengas el coraje de preguntarte a ti mismo, quiero hacer este cambio, voy a hacer este cambio. En ese momento empieza tu transformación y lo harás por todas las vías posibles. Soy Nel Gutiérrez, esto es Conoce tu Fortaleza y nos vemos en el siguiente capítulo.